Si volviera a nacer, le pediría a Dios que volviera a ser futbolista. El fútbol es la vida, el fútbol es el todo. El fútbol, desde que estaba pequeño, que lo jugaba, fue una inspiración. El fútbol ha dejado todo, una vida llena de emociones. ¿Cómo fue el proceso? Yo no sé. Simplemente fui haciéndole, me llamaban y yo iba y entrenaba y la daba toda, pero eso no me generaba angustia. Yo no sé si yo siempre sentí que podía ganarme los cupos, los espacios. Tuve un hermano, el mayor, y yo creo que ahí nace la inspiración, ¿no? Porque él era muy buen arquero, era estudiante de San Bosco, trabajaba en las artes gráficas. Y entonces él quería que yo me vinculara con las artes gráficas para reemplazarlos a ustedes, los periodistas buenos. Desde muy pequeño, mi vida transcurrió toda en un ingenio azucarero en Central Castilla, y creo que lo único que uno hacía en su momento libres era el deporte, y ahí nace esa gran afición por el fútbol. El fútbol es la vida, el fútbol es el todo. El fútbol, desde que estaba pequeño, que lo jugaba, fue una inspiración. El fútbol ha dejado todo, una vida llena de emociones, una vida llena de sinsabores, momentos regulares, picos altos, picos bajos, alegrías, mucho más alegría de haber cumplido metas, el sueño de llegar al fútbol profesional, jugar profesional, haber jugado un mundial, jugar en las selecciones Colombia juveniles, de mayor, muchos amigos. El fútbol te abre las puertas y gracias a Dios, bendecido. Bueno, pues para llegar al alto rendimiento se necesita arrancar de muchísimos años atrás. Yo creo que los deportistas que llegan al alto rendimiento son personas que iniciaron desde muy niños, y fue ese mi caso en el Colegio Los Ángeles del Norte, jugando en las diferentes categorías, minibásquet, juvenil, y ahí pasé, y luego me seleccionaron para Valle, y asistiendo a los torneos intercolegiados, pues te escogen, y pasé a ser Valle siendo infantil, y llegué hasta mayores, es decir, por todas las categorías. Yo creo que uno es lo que uno sueña. Yo creo que en mi infancia yo siempre soñé con poder irme a los Estados Unidos, poder jugar básquetbol en Estados Unidos, poder tener una educación formal en educación física y recreación,
pero siempre soñaba con ser entrenador de básquetbol. Entonces todo ese periplo allá me engrandeció, me desarrolló como jugador de baloncesto. Afortunadamente yo ya a los 24 años ya había estado de vuelta acá en Cali y yo seguía jugando básquetbol. En el equipo de mayores del Valle del Cauca, representando a mi país en selecciones Colombia, jugando en equipos profesionales, jugué casi 2 temporadas en la Liga Profesional de Venezuela cuando estaba en sus comienzos. La mayor parte de mi vida son 56 años en karate. La Liga del Valle nació en Buga con el sensei Álvaro Patiño, un maestro de karate que él ya murió hace como 8 años. Bueno, dediqué gran parte de mi vida al deporte. Lastimosamente, el patinaje de velocidad no es un deporte muy extenso en cuanto a la vida deportiva. Entonces, aunque me retiré muy joven, pues tuve la fortuna y como la conciencia, dije, bueno, no, el patinaje no es un deporte olímpico, y yo seguir aquí, ganar más de 5 medallas, pues al final no me va a traer mucho. No es olímpico, que es el sueño de todo deportista, entonces dije, bueno, tomé la decisión, una de las decisiones más duras de mi vida, que era retirarme del patinaje y pues empezar a estudiar. Y bueno, por fortuna empecé a estudiar y me encanta y me fascina y tengo todas esas habilidades del deporte ya acá en la parte académica. Mi padre tenía una emisora en la plaza de mercado. O sea, que el locutor, el que transmitía la vaina a los niños perdidos y todo aquello era yo. Y por eso mi papá me pagaba. ¿Y sabe con qué me pagaba? Que allí la gente que iba a conseguir la muchacha del servicio se inscribía. Y ahí llegaban las muchachas del servicio a solicitar trabajo. ¿Qué hacíamos? Para inscribirse, yo no me acuerdo si era 5 pesos que pagaban las señoras. Y uno les daba la dirección a las que llegaban a pedir trabajo y se iban. O sea, esa era la entrada y mi papá es el sueldo que me daba a mí. Haber sido campeón panamericano en Buenos Aires en 1981, campeón de América. Pero también tengo otro logro deportivo, que es campeón suramericano, centroamericano. Todos los campeonatos que hay en América los tuve, que llegaron en un país que no era gran cosa en deporte, que era Colombia. Ahora sí lo es. Un desconocido llegar y correr con Leonel Pedrosa 6 medallas en Juegos Nacionales y llegar igual, pues prácticamente ahí comenzó mi carrera. No, mejor dicho. Bueno, yo comencé arquero en Cerrito. Yo era jugador, era de mi barrio el número 10 del equipo. Pero entraba, me metían. Luego una vez quedé fuera del arco en Palmira, un torneo en la Polvorosa. Entonces se lesionó el arquero, yo estaba de suplente. Y me dijo, ¿usted quiere tapar? Entonces yo tapo. Y me fue súper bien. Y ahí comencé a ser arquero después de mucho tiempo, ser número 10 de Cerrito. Una vez tiraron la pelota a un basurero y yo fui descalzo y me corté un pie, el pie, la planta del pie, y un amigo me llevó desde el barrio mío hasta el hospital. Por ahí eran como 30 cuadras y me llevó una carreta. Y cuando llegué y ya me sanan y me llego donde mi mamá me regaña, se fue una. Y la segunda que leo al Deportivo Cali y a mi mamá es que con un amigo jugando
me pegó una patada en un ojo, me lo hinchó y cuando llegué a la casa, llegó y me pegó con un palo de escoba y me dijo, yo te dije que no jugaras fútbol. Hoy le digo, mamá, ¿viste que el fútbol nos puso a vivir? A ver, momentos alegres, lógicamente momentos tristes. Recuerdo mucho, ejemplo, el cumplir el sueño de llegar a ser jugador profesional, ¿no? Recuerdo mucho que inicié en el año 82 en América y en el 85 se me dio la oportunidad de debutar en el equipo profesional. Llegado el momento, me inicio trabajando como asistente de un Curio Valdivieso en Selecciones Valle. Después paso de asistente de Reinaldo Rueda en Selecciones Valle nuevamente. Después fui con Reinaldo a Selección Colombia como asistente. Ya después paso al Boca Junior a trabajar en Boca Junior. Pasamos a Selecciones Valle, a manejar ya las Selecciones Valle. Dirijo 4 Selecciones Valle. Fuimos campeones en las 4 Selecciones Valle. Viajé a jugar un partido con Junior en pleno octogonal y de venida pues yo no tenía el atuendo que tenían todos los jugadores porque me han llevado al final, ¿no? Habían varios lesionados, entonces se me dio la oportunidad de jugar a mí. Y cuando veníamos, el médico se acercó y me dijo, señora Ponte, me hace el favor, esta tarde, veníamos de Barranquilla para acá, para Cali, esta tarde va donde don Álvaro Guerrero Yancy, que era el gerente deportivo en la época, y le pide todo lo del equipo profesional porque usted de ahora en adelante se queda trabajando conmigo en el equipo profesional. Entonces, digamos que ese era el sueño y es lo que por lo que uno trabaja, o el sueño de muchos que iniciamos en esto del fútbol y queremos, digamos, llegar a jugar profesional. Un jugador como el maestro Jairo Arboleda, creo que siempre lo marcó a uno, un jugador como Miguel Escobar, jugadores como el Barbie Ortiz, creo que marcaron una época muy grande en nuestro fútbol. No, el sueño de siempre, primero era llegar al fútbol profesional. Cuando ya uno cuando está chico juega fútbol por diversión, y siempre lo jugué por diversión, lo demás añadidura, pero haber llegado al fútbol profesional, luego haber estado en una selección Colombia, luego haber llegado a un mundial, luego haber sido campeón, yo creo que poco a poco se fueron cumpliendo todas las metas. Me encantaba, digamos, que practicar el baloncesto, y uno va cambiando de edad y uno con el cambio de edad uno también pues va cambiando de categoría y las cosas se van dando. Entonces creo que ese fue el proceso desde muy niña hasta alto rendimiento, que fue Selección Colombia. He hecho muchos goles hermosos. Hice un gol en el Cali de Chilena, hice un gol en el Inglaterra que me saqué contra el Arsenal, hice un túnel a Petit, hice un gol en la China donde me dan el balón de izquierda a derecha y yo le meto 3 dedos al arquero, que lo dejé gateando. Hice un gol en la China donde me saqué varios jugadores. No, es que impresionante, pero me voy a quedar con el gol de la China. Nosotros seguimos con el estilo Shotokan, que fue el que trajo el Chihan Hiroshi Taninokuchi. Entonces entrenábamos allá en el hospital. Una vez nos dijeron que nos iban a dar un lote acá donde está ahora la liga, el dojo, pero pues en esa época no había nada acá, esto era un lote vacío, de pura piedra, no existían muchas cosas. Entonces yo vine y me asomé una noche y yo dije, no, pues ¿cuándo nos van a apoyar si en esa época el karate no lo apoyaban? Yo empecé en patinaje artístico. Me enamoré del romanticismo del uniforme con brillantes, con cristales, con lujos. Y al final quedé pues en el patinaje de velocidad. Yo estuve en un pueblo que se llama Chinú, Córdoba, hace años. Yo allá tenía grupo de karate hasta que llegó un
un señor de Barranquilla, de taekwondo. Entonces metieron taekwondo ahí, entonces entrenábamos karate y taekwondo. Yo ya de ahí me fui, yo dije, yo volví al Valle, volví acá y seguí entrenando acá, pero me dio el afán de que yo quería irme a San Andrés, Islas. Me vieron corriendo y me invitaron. Les estoy hablando en 1961. Ya ustedes podrán imaginarse todo lo que mis padres hicieron conmigo para que yo estudiara. Y mire que hasta el locutor me pusieron con tal de que yo tuviera alguna actividad, pero yo no le respondía a ellos. Y el sacrificio que hacía mi papá y mi mamá era muchísimo. Yo llegué al atletismo. Al otro día, en horas de la tarde, llegué con mi maletina al estadio. No, lo que más recuerdo siempre para mí el referente fue Pedro Antonio Zappa y Carlos Valencia, que eran los arqueros de admirar. Y yo viví acá gracias al que me trajo acá a vivir a Cali fue Carlos Valencia, y el que yo le aprendí todo fue Pedro Zappa. Y esa vivencia fue grande porque Pedro era el Pedro el Grande. Entonces, y el suplente era Carlos Valencia, de paisano de Cerrito. Y eso fue lo que me enseñó a mí y querer más al Deportivo Cali porque eran personas sencillas y con ellos aprendí todo. De las cosas positivas que tenía Álvaro Ponte era el juego aéreo, no solo defensivo, sino ofensivo. Y también tuve la oportunidad de marcar algunos goles de cabeza, gracias a Dios. También, como dice la gente, algunos autogoles que son más fama que otra cosa, ¿no? Lo que sucede es que tal vez hubo una época, precisamente en América, donde hubo un bajón. Me dejó unos hijos divinos como Sara. Costanza. No, me dejó muchas cosas lindas. Imagine a esta altura del partido y todavía que ustedes me reconozcan o reconozcan lo que yo fui, eso te da más ganas de vivir, sinceramente. Regreso a la América, ya el técnico era Pacho Maturana. Estuve un tiempo, no tuve mucha oportunidad de jugar y pedí salir de nuevo. Después voy a Tuluá, a Cúcuta. De Cúcuta paso a Millonarios, que es el segundo equipo donde más tiempo estoy en Colombia. Y después jugué en la B, en varios clubes. Jugué los últimos 5 años, del 2000 al 2005, jugué en la B ya de Colombia y definitivamente en el 2005 dije adiós. Había jugadores con unas condiciones impresionantes y se perdieron muchos jugadores porque no había la oportunidad que de pronto hay en estos momentos en el fútbol, la cantidad de equipos que habían. Entonces yo creo que se hacía mucho más difícil jugar en esa época porque habían muy buenos y excelentes jugadores. Los momentos, cada uno fue especial. De su manera, cada uno fue especial. Pero tú sabes que por obvias razones salir del fútbol colombiano al fútbol europeo, más a la Premier League, pues es sublime, ¿no? Y haber estado ahí rodeado de tanta figura, haber estado en la cúspide, yo creo que son momentos que marcan y nunca se olvidan y para mí es un momento muy importante. Uy, el fútbol me ha dejado una familia muy linda, hijos y grandes amistades. Creo que eso el fútbol siempre es de amistad y lo que yo hice creo que se refleja ahora que lo que yo marqué, hice diferencia, la gente le reconoce que uno no se dio cuenta cuando estaba jugando. El fútbol, amigos,
satisfacción, reconocimiento. Siempre voy a estar agradecido con el fútbol, con el poder haber hecho lo que amé siempre, ¿no? Es tan así que hoy en día, digamos, vivo de ello. ¿Cómo fue el proceso? Yo no sé. Simplemente fui haciéndole. Me llamaban y yo iba y entrenaba y la daba toda, pero eso no me generaba angustia. Yo no sé si yo siempre sentí que podía ganarme los cupos, los espacios. Además porque mi posición por mi altura, yo no soy una mujer muy alta y en la época en que se jugaba el baloncesto, años atrás, la media, la estatura de la mujer no era tan alta, entonces pues no tuve problemas. Y que soy ambidiestra, es decir, utilizo las dos manos. Y me di cuenta que el deporte, para cumplir con el deporte, se necesita una cosa muy importante que se llama la disciplina, el entrenamiento diario, y que la competencia no la gana el que se queja, sino el que la gana, el que la gana. Con mi madre, que me apoyó más que mi papá, que se dedicaba a la música. Ahora, mucha gratitud, mucha admiración por la historia. Cuando era niña era un problema. No me podía ver. Era un problema porque el apellido Sape es un apellido de poca gente. Entonces, a donde llegaba y decía mi nombre con apellido, venía la pregunta del millón: ¿qué tienes que ver con Pedro Antonio Sape? Muchísimas veces me tocó decir nada, muchísimas veces, para evitar preguntas. Yo no soy de las personas que me gusta ufanarme o me gusta decir yo fui esto, yo fui lo otro. Más vale me gusta que me descubran, la gente que no me conoce, que yo decir, vea, yo soy fulano de tal, no me gusta. Ya hoy, que soy adulta y que lo único que quedan son recuerdos, es saber que es el mejor arquero que ha tenido Colombia, es saber que pese a todo lo que aconteció de niños, porque de niños nosotros no estuvimos muy cercanas a mi papá, le da la oportunidad de ese acercamiento, de ese abrazo. Es que yo miro a Pedro Sape ni siquiera como el gran deportista, lo miro como el ser humano.